IKEA comenzó con una tragedia. Akin Kamprad, un alemán de una familia aristocrática, se enamoró de una mujer de clase baja llamada Franziska. En 1890 su historia era la de un amor imposible, así que decidieron huir de sus familias a un pequeño pueblo en Suecia. Compraron una granja donde podían ganarse la vida vendiendo sus cosechas y alimentar a sus hijos, pero aparte de una casa modesta y algunos perros, no tenían mucho más. Eran tiempos difíciles. Akin necesitaba desesperadamente un préstamo, pero el banco se negó a dárselo, y fue entonces cuando la desesperación lo dominó. Regresó a casa, tomó su arma, les disparó a sus perros y luego a sí mismo. Franziska, viuda a los 27 años, apenas hablaba sueco. No había hecho amigos y estaba embarazada en ese momento. Tenía 3 niños indefensos a los que alimentar y cuidar. A pesar de su dolor, sacó la granja adelante. Su carácter al enfrentar su destino permitió tener sus facturas al día y sus hijos crecieron bien alimentados y educados. En 1926 nació su nieto favorito, Ingvar Kamprad, el niño que más tarde fundaría IKEA y se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Con solo 6 años ya mostraba habilidad para el emprendimiento. Ingvar compró una paca de 100 cajetillas de fósforos, cada una por 88 céntimos suecos. Su primer cliente fue su abuela Franziska, quien compró una caja de cerillas por 3 céntimos. Al triplicar su inversión, se obsesionó por comprar cosas tan baratas como pudiera y venderlas con ganancias. Vendía tarjetas de Navidad, caramelos, tapices y arándanos rojos. Cada ganancia la reinvertía en más artículos, ganando cada vez más. Al notar que el muchacho se reponía con facilidad al rechazo y se le daban las ventas, su padre le dio un pequeño préstamo para comenzar un negocio de pesca, y cuando tenía 11 años, Ingvar había ganado suficiente dinero para comprarse una bicicleta y una máquina de escribir. Para cada nuevo negocio, su primer cliente era Franziska. Ella siempre lo motivaba para hacer proyectos cada vez más ambiciosos. Sin embargo, la influencia de su abuela no fue del todo positiva. Hay que entender que ella nació en un pueblo alemán que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en parte de Checoslovaquia. El día más feliz de su vida fue cuando la Alemania nazi anexó Checoslovaquia en 1938. Para Franziska, los nazis estaban reuniendo a los alemanes con los alemanes, por lo que eran como salvadores para ella. Era tan apasionada en sus creencias políticas que se las compartió a un adolescente Ingvar, que conmovido con las ideas de su abuela, incluso reclutó a algunos amigos para las juventudes del partido nazi sueco. Este hecho anecdótico volvería más tarde para atormentarlo. Fue la misma época en la que Ingvar se mudó a un internado. Tenía problemas en clase porque tenía dislexia y se sentía más lento que el promedio, pero eso no impidió que vendiera relojes, plumas, cinturones y billeteras a sus compañeros de escuela. Su padre vio tanto potencial en sus habilidades que como regalo de graduación le dio el dinero para registrar una empresa, y así en 1943 nació oficialmente IKEA. Ingvar tenía tan solo 17 años. El negocio no tenía una tienda física, era una empresa de pedidos por correo, comprando bienes baratos que guardaba en este cobertizo y los revendía a un precio más alto, justo como lo había hecho desde niño. La I y la K en IKEA son por las iniciales de su nombre, Ingvar Kamprad. La E es de Elmtarit, el nombre de la granja familiar, y la A hace referencia a Agunarit, el pueblo más cercano a la granja. Comenzó a estudiar negocios y comercio, así que sus padres aceptaron encargarse de parte de la carga del trabajo de la empresa temporalmente. En sus primeros años estudiaba y trabajaba como vendedor en una tienda, y cuando prestó su servicio militar consiguió permiso en las noches para trabajar en una empresa desde una oficina alquilada, desde donde contactaba clientes y enviaba folletos. Esta época forjó su disciplina y mejoró la forma de comunicarse con las personas, y aunque consiguió que la empresa fuera rentable, IKEA era poco eficiente. Después de 5 años a este ritmo, Ingvar pasó a dirigir IKEA a tiempo completo, con muchos cambios en mente. En 1948 decidió añadir muebles a su línea de productos, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno sueco construyó muchas viviendas nuevas y asequibles que necesitaban amoblarse, y había algunos fabricantes de muebles pequeños en la zona, por lo que era fácil comprarles al por mayor y luego vender las piezas individuales con ganancia. Se le dificultaba entender los códigos de los artículos que estaba vendiendo, lo que vendría a ser una discalculia, una dislexia de números, así que decidió darle nombres más memorables. Por ejemplo, los productos infantiles recibieron nombres de mamíferos y aves nórdicas. Era una técnica que le ayudó en sus años de escuela. Cuando Ingvar envió folletos anunciando las nuevas ofertas de muebles de IKEA con estos nombres llamativos, llegaron muchos pedidos por correo, pues resultó ser una buena propuesta para diferenciarse de otros vendedores. Cada miembro de la familia Kamprad ayudó como pudo,
pudo, pero fue necesario contratar un personal de 8 personas a quienes saludaba con un abrazo y los consideraba parte de su familia también. Manejaban bien la empresa, pero IKEA seguía siendo uno entre cientos de minoristas por correo que también vendían muebles y tenían los mismos proveedores, por lo que los márgenes de ganancias se estaban volviendo peligrosamente pequeños. En la escuela de negocios, Ingvar aprendió que la mayoría de empresas se enfocaban en una producción y manufactura eficientes, pero dedicaban muy poco esfuerzo a la distribución. Sabía que para destacarse tenía que encontrar la forma más económica de llevar los productos desde las fábricas hasta los clientes, sin perder calidad y obteniendo buenas ganancias. Decidió cambiar todo el modelo de negocio de IKEA. Compró un gran almacén en ruinas por alrededor de $1,600, lo que fue una ganga, y después de pagar $75,000 en renovaciones, Ingvar decidió que vendería solo muebles y eliminó la mayoría de líneas de productos, simplificando la cadena de suministro. Pero esta no era su principal estrategia. IKEA enviaría catálogos igual que antes, pero los clientes vendrían a la tienda para comprar los muebles. Era una estrategia arriesgada, pero en el día de la apertura en 1953, Ingvar vio una fila de más de 1,000 clientes esperando afuera de la tienda. Enseguida se convirtió en una especie de atracción turística, con gente viniendo de toda Suecia. Incluso construyó un hotel con piscina justo al lado. La apuesta de Ingvar fue un gran éxito, pero sin saberlo, IKEA acababa de hacer algunos enemigos poderosos. Todos los competidores utilizaban el modelo estándar de pedidos por correo, e igualar los precios de IKEA era irse a pérdidas. La Asociación Nacional de Distribuidores de Muebles no lo iba a permitir. Las ferias comerciales eran la forma principal de conseguir clientes. La mayoría de ellos solo mostraban folletos de sus productos, pero Ingvar los llevaba, y como sus precios eran inigualables, los clientes siempre acudían en masa a los stands de IKEA. Empezaron prohibiéndole a IKEA vender en las ferias comerciales, pero Ingvar creó empresas subsidiarias y vendió sus muebles a través de ellas. Llegaron al punto de negar la asistencia o la organización de cualquier feria comercial a IKEA y le enviaron cartas a todos los proveedores de muebles suecos diciéndoles: si les venden a IKEA, ya no les compraremos a ustedes. Solo unos pocos proveedores de muebles permanecieron leales a IKEA, pero incluso estos usaron direcciones falsas, quitaron los logotipos de sus vehículos y realizaron entregas secretas en medio de la noche para evitar asociarse públicamente con IKEA. La situación era insostenible, pero Ingvar actuó rápido. Mientras que la mayoría de los distribuidores de muebles tardaban unos 3 o 4 meses en pagarles a los proveedores, Ingvar se aseguró de que les pagara en un máximo de 10 días. Además, comenzó a diseñar sus propios productos. Muchos distribuidores de muebles se negaban a trabajar con proveedores que les vendieran los mismos productos que a IKEA, pero si hacían algunos ajustes menores, los proveedores podían reclamar que era un producto completamente diferente y animarse a volver a trabajar con ellos. En sus propias palabras, el boicot solo hizo que IKEA fuera más fuerte y ahora tenía una base estable de proveedores en los que confiar y diseños únicos que no se encontraban en el mercado, pero una idea estaba a punto de cambiar el juego para siempre. Un día, mientras ayudaba a despachar mercancía, Ingvar vio que una mesa ocupaba mucho espacio dentro de una caja. Entonces preguntó, ¿por qué no quitarle las patas? Mandó a diseñar su primer prototipo. Las patas de la mesa podían atornillarse y desatornillarse fácilmente. Vender muebles en piezas que se aplanan para facilitar el transporte sería un cambio radical, ya que se podían almacenar y transportar de manera más eficiente y económica. Incluso había menos posibilidad de que un artículo se dañara en el tránsito. Lo mejor de todo es que a los clientes les encantó. Los investigadores descubrieron años más tarde que su éxito se debió a un sesgo cognitivo al que llamaron el efecto IKEA. Los consumidores valoran más los productos en los que han estado parcialmente involucrados en su fabricación. Es el mismo principio que se aplicó a la industria alimentaria en los 60 con las recetas caseras. Varios productos solo requerían adicionar un producto como huevo o agua. Se calentaba y ya tenían un producto terminado. O como lo hizo otra gran empresa suiza con los juguetes Lego. IKEA era Lego para adultos, lo que se tradujo en clientes con un mayor nivel de lealtad a la marca. Tras el éxito de la primera tienda de IKEA, Ingvar decidió abrir una nueva tienda en las afueras de Estocolmo, más grande y mejor en todos los aspectos. Necesitaba perfeccionar el concepto IKEA, y aquí fue donde mostró verdadera brillantez. Ingvar diseñó la tienda de una manera que explotaba todos los aspectos de la psicología de los clientes. Al entrar en IKEA, los clientes tomaban un papel donde escribían el código de cada artículo que deseaban comprar para no tener que cargar nada por la tienda. Las personas podían deambular por las diferentes áreas durante un tiempo, pero generalmente todo fluía en una sola dirección. Con una sola entrada y una sola salida, estabas obligado a recorrer todos los departamentos y ver todos los artículos en la tienda antes de llegar a la salida. Además, cada exhibición dentro de la tienda explotaba algo llamado el efecto Gruen. La música suave, los espacios en su mayoría blancos e iluminados, y los artículos dispuestos para que te hagas
hagas una idea de cómo se verían en una sala o en una habitación, están destinados para abrumar tanto al cliente que les haga olvidar el motivo original por el que fueron a la tienda. Y dado que los artículos más caros estaban al principio de la tienda, para cuando los clientes llegaban a los artículos más baratos cerca del final, el precio de una nueva decoración parecía una ganga en comparación con el de una enorme mesa de comedor. Como resultado, IKEA se convirtió en una experiencia más que en una tienda típica. Podrías pasar horas allí. Sin embargo, Ingvar notó un problema. IKEA se ralentizaba después del almuerzo, cuando los clientes salían a comer. Pero, ¿y si la gente no necesitara hacerlo? Al abrir un restaurante dentro de las tiendas, las ventas de comida no solo generarían dinero extra, sino que las personas se quedarían más tiempo. Y aún mejor, si la comida era buena, la gente podría incluso ir para comer un bocado y terminar comprando algunos muebles también. Funcionó tanto que para los clientes, IKEA es sinónimo de albóndigas suecas y hoy en día está entre las 50 cadenas de restaurante más grandes del mundo. IKEA se convirtió en una máquina de hacer dinero. Sus competidores prefirieron entorpecer su camino en vez de emular varias de sus prácticas y quedaron en el olvido. Para los años 70, Ingvar dirigía más de 1000 empleados y todavía manejaba la empresa como un pequeño negocio familiar. Hasta su oficina principal estaba en un viejo granero de la granja familiar y pretendía que siguiera siendo así al heredar IKEA a sus hijos. Pero los altos impuestos a la herencia en Suecia amenazaban con lo que había construido con tanto esfuerzo. Esto lo llevó a contratar abogados que durante más de 7 años crearon una compleja red de empresas, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales, resultando en una estructura corporativa impenetrable y exenta de impuestos. Si lo resumimos en exceso, IKEA se convirtió en propiedad de un holding cuyos beneficios se transfieren a una organización sin fines de lucro, lo que técnicamente lo convierte en la cuarta organización benéfica más grande del mundo, sin beneficios para accionistas, pero sí con sueldos para sus directivos. Para muchos, la empresa se reorganizó para evadir impuestos, pero ante los ojos de la ley no han hecho nada ilegal, y así ha sido por 50 años. Su fundador era una figura importante en su país y respetada por sus trabajadores. Por eso, cuando un periodista descubrió que Ingvar había sido un entusiasta nazi en su juventud, su reputación se puso en juego. En 1994 se publicó un artículo indicando que se habían encontrado 2 documentos que alegaban que Ingvar había asistido a una reunión fascista en 1958, más de una década de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ingvar tenía 32 años. La historia sobre un empresario que podría ser un nazi activo se difundió por los periódicos de toda Europa. IKEA entró en modo crisis y los empleados exigieron respuestas a su fundador. Ingvar escribió una carta abierta a todos, explicando el adoctrinamiento de su abuela, su implicación con el partido nazi sueco a una edad sin criterio propio, expresando sus arrepentimientos y pidiendo perdón. En cuanto a la acusación de que era un nazi activo, Ingvar refutó diciendo que en el 58, año de la supuesta reunión, había abierto su primera tienda de IKEA y estaba demasiado ocupado con el trabajo como para preocuparse por política. Se demostró que los documentos eran falsos, pero el impacto inicial que causó la noticia lo siguió acompañando por años. Aún así, se demostró honesto y cuando la gente escuchó su versión, la controversia se calmó, al menos hasta el 98. Esta vez surgió otra noticia que alegaba que Ingvar financió los primeros años de IKEA con dinero prestado del partido nazi. A Ingvar no le importaba que lo volvieran a vincular, pero estaba furioso de que alguien pensara que había tomado dinero prestado. Fue un préstamo lo que desencadenó la tragedia de su abuelo. Ingvar nunca había tomado dinero prestado más que de su padre cuando era niño, por lo que la afirmación era totalmente falsa. Esta vez, sin embargo, los empleados de IKEA ofrecieron su apoyo total a Ingvar. Los rumores sobre su cercanía con los nazis nunca desaparecieron por completo, pero tener el apoyo de los empleados compensaba sus daños. Una controversia a menor escala había sucedido en los años 80. Algunos de los proveedores de IKEA en Alemania del Este estaban utilizando mano de obra forzada, y es muy probable que los ejecutivos de IKEA estuvieran al tanto y no intervinieran. Sin embargo, sus trabajadores y el país tenían un sentido de pertenencia lo suficientemente alto como para hacer la vista gorda, y con el tiempo lo solucionaron sin mucho ruido. Durante los años 90, IKEA construyó más de 70 nuevas megatiendas y se convirtió en una de las marcas más fuertes a nivel global. En 2008, IKEA tomó el trono como el mayor minorista de muebles del mundo. Su éxito y el hecho de que la empresa no cotice en bolsa significó que Ingvar se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Aún así, seguía manteniendo un estilo de vida sencillo. Vivió en la misma casa, condujo el mismo viejo Volvo durante 20 años y siempre volaba en clase económica. Falleció a los 91 años en 2018. Hoy en día, IKEA tiene más de 450 ubicaciones en todo el mundo. Sus innovaciones en el comercio y en el marketing han sido tan importantes que empresas de todo el mundo las siguen utilizando. Se puede decir muchas cosas de IKEA, pero la historia de la familia Kamprad es una de mucho trabajo y nos demuestra la importancia de seguir capacitándonos a medida que crecemos, pues es lo que nos permitirá sortear
los problemas del día a día de maneras creativas y originales. Si no, que lo diga la gente de BYD, la marca de carros eléctricos china que ya superó a Tesla en ventas y que empezaron vendiendo baterías de teléfonos en los 90s. Conoce su historia en el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto. Chao, chao.